El que decidía, bueno. O siempre está bien, por favor. Y pues nada, platicarles que pues mi vida, yo vengo de una familia de 10 hermanos, papá y mamá muy, no tan conservadores, pero sí muy amorosos. Y ellos, pues yo soy la más chica de las mujeres y pues yo crecí en un ambiente con hermanos adultos, donde pues siempre fue como, sí, mucho amor, pero después ya, ay, no, hazte para allá enfadas, ¿no? Hay heridas en mí que yo he ido descubriendo de rechazo, de abandono, de injusticia, por esa misma situación, pues, porque vivía con muchos adultos. Y cuando fue pasando el tiempo, yo empecé de niña estaba muy cercana a Dios, porque mi mamá es muy, muy religiosa, y entonces ella me acercaba mucho a Dios y me llevaba siempre ella es católica, y entonces me llevaba siempre a misa y me enseñaba a rezar el rosario, y pues yo estaba muy, muy pegada a esa situación, y conforme fueron pasando los años y llegué a la adolescencia, ahí fue donde yo me rebelé y me alejé de Dios completamente, y empecé a rebelarme de mis padres. Y llegué a un punto donde, pues bueno, me embaracé a los 17 años y me casé con alguien que pues no conocía. Y conforme fueron pasando los años, pues no fue como muy grato la convivencia. Él está enfermo de alcoholismo y además pues de todo tipo de violencia. Entonces yo crecí con él porque de 7 años es una niña, ¿no? Y yo creía que la vida era así, que nada, pues que te trataran de esa manera era como algo pues, normal, ¿no? Porque igual yo también lo veía porque mi papá también era alcohólico. Entonces también yo veía esa situación y yo decía, pues bueno, es normal. Hasta que después fui creciendo y como él empezó con la violencia con los niños, con mis 2 hijos, entonces ahí ya no me gustó. Y a ella no me gustó y dije, bueno, conmigo sí, pero con ellos no. Y fue como empezar con una lucha de rendirme nuevamente a Dios. Me acuerdo que me fui a un templo y entré y dije, yo no puedo con esto. O sea, es que me lo hagan a mí sí, pero a mis hijos no puedo. Entonces, como una leona, así me levanté y dije, pues me voy, ¿no? Y con mis hijos, y él dijo, vas a regresar llorando muriéndote de hambre. Y yo, pues sí, pues no, me salí con mis hijos y me puse a vender panes y sándwiches en la calle y empecé a sacarlos adelante de una manera sola, pues. Y habían tentaciones, sí, porque pues hombres te ven sola y dicen, ay, pues yo te ayudo, ¿no? ¿Qué necesitas? Pero yo tenía como esa firme convicción de que si yo quería que mis hijos, o sea, si yo me había separado de esa relación era para que mis hijos tuvieran una vida diferente y sana. Y entonces que Dios me ponía siempre en mi mente que el primer ejemplo para ellos era yo. Entonces siempre me mantuve como al margen y con ellos, saliendo adelante. Dios me regaló un trabajo cuando andaba vendiendo panes y sándwiches. Una vez una persona se me acercó y me invitó a trabajar al gobierno del estado y yo así decía, pues sí, ya entré a trabajar al gobierno. Ahí hubo muchas dificultades. La gente en el gobierno es muy complicada porque no sé por qué piensan que son superiores todo el tiempo, ¿no? Entonces me trataban mal, me humillaban, y yo decía, es que tengo que aguantar porque necesito trabajo para sacar adelante a mis hijos. Y hubo un momento donde el papá de los niños obviamente no estaba contento con esta situación porque él quería seguir como dominando, ¿no? Y él manipulaba a los dos niños. Entonces al niño le decía que su mamá era una puta, que por eso se había ido. Y a la niña le decía que no, pues que no tenía que vivir conmigo porque yo no era un buen ejemplo y porque a lo mejor no le cociné la comida que la niña quería, o sea, cosas así tan tontas. Y yo sufría mucho y lloraba, sobre todo la noche. Y un día
platicaba mucho con una vecina y ella me dijo, no, es que tienes que ir con una psicóloga porque ya no te puedo ayudar. Y yo, bueno, está bien, y empecé a ir con una psicóloga, esta psicóloga me ayudó muchísimo. Ella no sé si era católica, o cristiana, no sé qué era, pero siempre era como muy certeza, o sea, siempre fue muy certeza en mi corazón, tuvo mucha certeza en mi corazón para poderme ayudar a salir adelante con una convicción firme de Dios. Y así sucedió. Y una noche yo estaba como a punto de suicidarme literalmente, y una persona llegó a mi puerta, tocó la puerta, era una de mis vecinas, y ella me dijo, sé lo que vas a hacer, y Dios no quiere eso, y me jaló y me sacó del cuarto, del cuarto donde vivíamos, y me llevó a una reunión así como esta, ¿verdad? En una casa, donde se juntaban a hacer una oración del padre Pío, algo así, unas oraciones. Y yo, pero ¿por qué me traes aquí? Y me acuerdo que la persona que dio la palabra ese día fue como igual, o sea, mi corazón ardía cuando la persona hablaba. Y yo así de, wow. Y de ahí empecé como a decirles, bueno, ¿y cómo hago yo para ser como tú, como lo que estás hablando? Y me decían, no, pues lee la Biblia, y cuando la leas, imagínate lo que está sucediendo ahí, pero tú ponte de protagonista, y lo que estás leyendo, Dios te lo está diciendo. Y yo, ¿en serio? Entonces sucedían cosas en mi vida, como la palabra que diste ahorita, la de Josué 1:9, que fue como una palabra, yo no sabía que era una palabra rema, pero ahora ya lo sé. Y cada situación en mi vida, sé valiente y ten ánimo. O sea, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y yo, bueno, está bien. Entonces hacía cosas y caminaba sola con mis hijos. Cada dificultad se enfermaban, o sea, siempre era yo sola, y siempre sé valiente y ten ánimo, sé valiente y ten ánimo. Y me agarraba esa palabra. Después conozco a una persona, al papá de Luz Estefanía, en el trabajo, y era un hombre mucho más joven que yo. Y pues yo la verdad que estaba enfocada, yo tenía 7 años sola, yo me enfocaba en mis hijos nada más. Pero este hombre llegó y bueno, me convenció de alguna manera, y nos casamos y tuvimos a la niña. Y en un punto pasaron 5 años cuando pues otra vez vuelve a suceder, ¿no? Pero esta situación fue como completamente muy distinta, porque no hubo violencia, no hubo nada, o sea, vivíamos una vida, se supone que bien, pero un día de repente él se levanta y se para y dice, yo ya me voy. ¿Por qué? Porque yo no quiero a tus hijos, vámonos tú, la niña y yo. Y yo, pero me conociste con mis hijos. Pues no, tú, la niña y yo, y si quieres. Y como no quise, pues se fue. Y para mí fue un shock en mi mente. De hecho caí como, me dio como parálisis. Y él me vio tirada y le habló a mi hijo mayor y le dijo, ven por tu mamá porque está enferma. Y cuando mi hijo mayor llegó y me vio tirada así, como toda paralizada y con la lengua así para atrás, lo que él hizo fue levantarme y llevarme a la regadera, y le abrió el agua fría, y ahí como que regresé. Digo, ahora la psicóloga me dice que, ay, ¿tu hijo cómo sabía que eso te saca de shock? Y yo digo, pues no sé, Dios, seguramente Dios le dijo a él lo que hiciera. Y pues bueno, les cuento que pues él tuvo pues como otra mujer, y entonces por eso se fue. Pero Dios me reveló la verdad, y fue muy bonito, pues, porque cuando me la reveló, yo me sentí libre, porque yo sentía el de que, bueno, sí, tengo que dejar a mis hijos y vivir con él, y era como mi duda. Y cuando Dios me revela que él tiene otra mujer, pues para mí fue libertad. Pero aquí en la casa empezó a suceder muchas cosas muy fuertes. ¿En qué sentido? Él se va, pero aquí empieza a suceder que estamos platicando y apagan la luz. O estábamos comiendo y el vaso se movió. O estábamos dormidos y las muñequitas empezaban a sonar. De una vez en la madrugada, Luz Estefanía, mamá, una muñeca
bueno, cosas así como de poltergeist, ¿no? Y yo, veíamos la tele, se apagaban de repente, los volví a encender y no sé, cosas bien raras. Y un día en especial la niña viene llegando con su papá, me abraza y me dice, ay, vamos a tener un bebé, vamos a tener un bebé. Y yo, no vamos a tener un bebé, estás mal, Luz. Y luego me dice, ay, mami, es que mi papá y mi abuelita me llevaron a un lugar donde hacían experimentos. La niña tenía como 6 años, ¿no? Ay, Y yo, experimentos, y era como, pues el ese que le ponían, ¿no? Los experimentos. Y me acuerdo que ese día llegué al gimnasio y ahí la máquina se volvió loca. El chavo era una máquina de donde te subes como escalones, se volvió loca y entonces yo volaba por la máquina. Me bajaron, desconectaron la máquina seguía como loca y ellos estaban como de, ¿qué pasó, señora? O sea, no entendemos por qué la máquina está así. O sea, me bajan y la máquina seguía y yo... Y era una máquina que, pues, si yo hubiese caído, me destrozaba. Y me acuerdo que ese día, pues, yo me fui al Santísimo, ahí en la iglesia, y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces hablé con un sacerdote y me dijo, no, usted agarre agua bendita y échale ahí por toda su casa, póngase a rezar el rosario. Y pues yo eso hacía, ¿no? Me puse a hacer agua bendita y todos los días rezando el rosario con mis 4 hijos aquí en la sala. Pero nada sucedía, o sea, al contrario, más cosas nos movían y nos hacían, ¿no? Y, es más, una vez nos aventaron, de repente estábamos orando y ¡pum! Cae una cinta de Urex. ¿Quién aventó la cinta de Urex? O sea, era como bien loco, ¿no? Y yo estaba cansada, iba con un sacerdote, iba con otro y me decían, y yo les decía, es que venga a mi casa a bendecir. No hay necesidad, tú bendícela. Y fui hasta un lugar donde se supone que un exorcista. Y llegué con el exorcista, me formé porque tenías que formarte en la cola para poder hablar con él. Y cuando me toca a mí hablar, y entonces empiezo a hablar con el Señor, y el Señor se queda dormido. ¿Te quedas dormido? Y yo, Señor, y el padre. Y yo, no, ¿qué voy a hacer? Y en eso en mi mente vino una palabra y me dijo, hija, ¿quién te acusa? Y yo, nadie, Señor. Y yo, vámonos. Y yo, está bien, ya me salí de ahí. Pero aún así llegaba yo aquí a la casa y se sentía el ambiente, ¿sabes? O sea, y cuando cruzaba la puerta, empezaba a ver la cabeza toda contracturada. Y una noche, igual, pues otra vez el tentador puso esta tentación en mi mente, o no es una tentación, más bien está como depresión fuerte. Me acuerdo que la niña se fue con su papá, Germán y Mariana se fueron con su papá, y yo estaba sola, ¿no? Y él me puso en mi mente de, a ver, o sea, ¿realmente te necesitan? No, ellos tienen su papá, ellos están felices. Estás aquí batallando, sufriendo, hasta seminario. Vámonos, es tiempo. Y yo, ay, sí, o sea, como recordándomela otra vez, ¿no? Que me iba a suicidar y pues otra vez, pues ya, o sea, ¿qué más quieres? Y en eso estaba como en mi pensamiento el jugar de, ¿y cómo es? Ya sabes, o sea, la manera más fácil de morir, cosas así que empecé a como a buscar en internet. Y en ese momento me llegó un mensaje de Facebook. El papá de mis hijos adultos, su hermana, tiene una hija que se casa con un joven cristiano y él se hace pastor y pues ella se hace pastora también y hacen una iglesia que se llama SOS, se llamaba pues. Y entonces ella en ese momento, cuando yo estoy como con el pensamiento locura, me manda un mensaje y me dice, Luz, ¿cómo estás? Y yo así que tenía como 20 años que no hablaba con ella, ¿no? Y yo así, ¿qué quieres? Yo bien, y ya me pone, Dios tiene un mensaje para ti, mañana va a predicar mi hija Gaby, Dios tiene un mensaje poderoso para ti. Y yo, toma, ya pues está bien si voy. Y al otro día, fue domingo de hecho, y ya fuimos vino por mí, me llevó a la iglesia,
Y en cuanto yo llegué, pues yo nunca había entrado a una iglesia cristiana, ¿no? Y de hecho, o sea, soy bien honesta, o sea, yo siempre decía, ¡ay, los cristianos! Y siempre hablaba muy mal, ¿no? Porque era lo que yo escuchaba, ¿no? Ay, que odian a la Virgen y que hacen cosas que ya. Entonces, siempre me decían eso, entonces yo decía, pues, ¿por qué los voy a querer, no? O sea, no, porque sí, y ya. Bueno, entonces llego y yo me acuerdo que en cuanto llegué a esa iglesia entré y, o sea, yo sentí un peso y dije, ¿qué es esto? Y estaba todo oscuro y yo así, uy, mejor ya me voy. Y entonces ella, la mamá de la pastora, me agarro de la mano y vas hasta adelante. Y yo, no. Y pum, me siento hasta adelante y aquí quédate. Y yo, bueno. Y ya empezaron todos a alabar y yo sentada así de, que me tengo que parar. Y entonces Dios me pone en mi mente y a donde fueres, a lo que vieres. Y yo, ay, Señor. Entonces ya me paré y ya aplaudí, ¿no? Conforme fue pasando la alabanza, yo empecé como a sentir muy bonito. De hecho estaba aplaudiendo y le hice así, me acuerdo que todo me tronó. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué chido! Y la palabra que se dio, si me la recuerdo, no la recuerdo, pero yo sentí un fuego en mi corazón otra vez, cuando hablaba ella. Y es este fin de semana y nos vamos a ir a Chapala. Yo, pues sí, sí voy. Y llegó una predicadora de México, que tiene una casa de mujeres de trata, y de una predicación muy fuerte. Y cuando yo escuché esa predicación, pues la verdad es que a mí me gustó escucharla, porque hablaba de los lazos almáticos. Y entonces yo, ¿pero por qué? ¿Y por qué a mí nadie me dijo? ¿No? O sea, ¿por qué a mí nadie me dijo de esto? Y ella, me acuerdo que se acercó a mí y me dijo, ¿por qué estás enojada? Porque yo estaba muy enojada. Y ella lo sintió, ¿no? Entonces se acercó y me dijo, ¿por qué estás enojada? Y yo dije, es que porque esto no es real. O sea, ¿por qué me dices que existe un mundo espiritual donde si yo tengo una relación con uno o con otro, quedo como en un lazo almático con cada persona? O sea, eso no es cierto. Y ella, ¿por qué no? Y entonces me dice, ¿quieres liberarte de eso? Y yo, sí. Entonces pone su mano sobre mí y dice, llamó al Espíritu Santo sobre mí y dijo que cada persona con la que yo hubiese estado toda mi vida, el Espíritu Santo me iba a recordar y yo tenía que hacer una oración para romper ese lazo almático con cada persona. Y fue muy fuerte porque ella me explicaba que cuando tienes una relación íntima, bueno, lo puedo decir con todos los niños, no pasa nada, es todo las cosas, espíritus que hay en las personas o sus problemas o sus caos mentales se unen a ti, ¿no? Y entonces todo se transfiere. Y yo, bueno, el chiste es que ella me hace escribir una oración y yo sí, la escribo, pero aún así yo seguía muy enojada. Recuerdo que regresamos a Guadalajara y yo ese día en la mañana, en cuanto despierto, o sea, Dios empieza a mandarme nombres, ¿no? Y yo, o sea, personas que ni siquiera me acordaba, ¿no? O con los que solamente me dio un beso, ¿no? Un beso en la secundaria. Yo decía, ¿pero por qué solo me dio un beso? Y él me decía, rompe. Y yo, ¿qué? Entonces empecé a romper. Y llegó un punto y dije, ya, stop, no quiero. Y me acosté y a llorar. Y ya se acerca mi hija Mariana y me dice, ¿no vas a ir a la iglesia? Ella no va, pero me manda. Y yo, no. Y ya, ¿por qué no? Estoy muy enojada. Y entonces le empecé a contar a ella todo mi enojo. Madre, pero ven, yo sé que algo va a pasar, ven. Y yo, no voy a ir, yo voy contigo. Y yo, ande. Y yo, bueno, si vas conmigo, sí voy. Me acuerdo que llegamos y en cuanto entramos, o sea, yo les puedo asegurar algo, nadie puso una mano sobre mí. Llegamos, nos sentamos en una banca, en una silla, 2 sillas, yo me siento al lado de ella y había una alabanza que decía, libre soy en Él, libre en verdad, soy hija de Dios, libre soy. Así decía la canción. Cuando yo caigo, o sea, yo sentí así, caigo y la niña me agarra en sus piernas y yo parecía como una tabla, así. Y de mí salía un grito que no podía callar. O sea, era, ¡ah!
pero no paraba, no paraba. En esa iglesia transmitían en vivo por Facebook. Y de hecho, para la tarde lo vimos y se escuchaba el grito que no paraba. Y yo, ¡ah! Bueno, gritaba y de repente, después de tanto gritar que ya no pude más, y yo sentía que salía desde aquí, desde el estómago, el grito, me incorporé y empecé a vomitar. Y vomitaba y no podía vomitar. Y yo me acuerdo que la persona que estaba en el altar decía, más Espíritu Santo, más. Y conforme él decía más, yo vomitaba más. Y ya, y de repente paré de vomitar, prendieron las luces, se subió el pastor, empezaron a dar anuncios o a hablar, no me acuerdo. Y yo, ¿cómo voy a limpiar esto? Y cuando abro los ojos no había vómito. Y yo, wow. Y fue la primera vez que experimenté una paz y una tranquilidad y soy yo. O sea, soy luz de carne. Y me acuerdo que cuando salimos de ahí, llegamos al carro y había un sobrecito tirado así en el suelo, muy lindo. Entonces lo levanto y lo saco y decía, vale por un día de spa. Y yo, me subí al carro. Pero para esto, cuando voy saliendo de la iglesia, yo recuerdo que en el momento en que estaba yo sacando todo eso, yo no veía algo mal en mi mente, en mi imaginación, sino que yo veía que caminaba sobre una, como esta avenida, pero la avenida era de oro, dorado. Y y ya decía ahí un día de spa. Bueno, eso es, luego les cuento porque no fui ese día de spa, porque yo dije, no, esto no es mío. Y lo rompí, eso no es para mí, no está mi nombre. Y ya experimenté esa parte de liberación, experimenté a los meses. Mi papá cayó muy enfermo, muy grave, estaba a punto de morir. De hecho, nos dijeron en el hospital, llévenselo, ya está desahuciado. Mi papá tenía 83 años y tenía que la presión y todas estas cosas. No tenía una enfermedad diagnosticada, pero ya no podían hacer nada con él. Entonces, nos lo llevamos a la casa y esa semana que mi papá estuvo en el hospital, antes de llevarlo a la casa, ese domingo, para esto yo sentía como mucho dolor en mi corazón, que a mi papá le pasaba algo, mucho dolor en mi corazón. Entonces ese domingo me acerco yo al pastor y le digo, oiga, necesito hablar con usted, mi papá está enfermo. Y entonces él dice, ¿y qué pasa? Pues bueno, hay que orar para que se mejore. Digo, no, es que cada vez que se enferma o le pasa algo muy grave, mi corazón me duele. Entonces me dice, entonces hay un pacto contigo, tu papá. Yo sí, pues no sé. Y ella me dijo, seguro sí lo hiciste en algún momento. Entonces hay que romperlo. Y yo, pues sí. Y ya dice, repite después de mí. Entonces empecé a repetir lo que él me decía, de romper ese pacto, y cuando terminó de él hablar y yo repetir, yo caí, ¿no? Y cuando caigo, mi cabeza se movía. Y él estaba como muy ahí, pues deteniendo mi cabeza mientras se movía. Y cuando todo paró, me dijo, ¿quieres recibir? Dios me dice que quiere darte un regalo, pero si tú lo quieres recibir. Yo dije, sí lo recibo. Entonces me dijo, empieza a habla. Y yo empecé como a hablar, a hacer una oración, Padre Nuestro, me acuerdo, y empecé a hablar en lenguas. Y en esa semana mi papá, nos regresan a mi papá, les cuento. Mi papá ya desahuciado, llévenselo. Y estamos en casa y mi papá está delirando, diciendo que ve cosas. Y yo volteo y lo veo y veo que se le mete una mosca en la boca. Cuando se le mete la mosca, se la saco y mi pensamiento es, ya se va a morir. Y le digo, mamá, no me voy a ir, aquí me voy a quedar contigo para cuidar a mi papá. Y ella, no, vete, yo aquí me quedo y tú tranquila. Y cuando estaba yo dormida aquí, empiezo a escuchar pero para esto deben contarles que ya con esta oración en lenguas,
yo me paré en autoridad de mi hogar y todo se fue. Sí, empecé a orar y dije, a ver, aquí no tienes permiso, y reprendí y se fue. Con el tema de mi papá y su enfermedad, él, en la madrugada yo empiezo a escuchar mi nombre, Luz, y yo cantaba y no hay nadie, y nuevamente no, Luz. Entonces yo entendía que la oración en lenguas es, no sabes qué decir ni cómo decirlo, pero el Espíritu lo dice con gemidos inadmisibles. Entonces empecé a orar en lenguas y en eso viene a mi mente el háblale a tu mamá. Y yo, no, mi mamá está dormida, se nos va a despertar. Y nuevamente habla. Y yo, ok, pues ya marco con mi mamá. Y mamá, ¡ah! Gritando. Y dije, mamá se murió. No, no se ha muerto, pero pareciera. Y dije, no, pues ahí voy. Y ya desperté a mis hijos. Mi hija me acompañó, mi hija mayor. Germán se quedó con la niña para llevarla a la escuela el otro día. Germán es mi hijo adulto. Y llego con mi mamá y mi papá está totalmente mal. O sea, él decía que veía arañas, que veía una mujer parada ahí de negro, y mi mamá, pues ya vete a dormir, mamá, pues yo me quedo aquí con él cuidándolo. Y entonces empecé, papá, no, no hay ninguna araña, papá, no hay ninguna mujer de negro. Y mi papá decía, ahí está, sí, ahí está. Y yo, no, no está. Entonces empezaba a luchar yo con algo que él veía, y yo quería meterlo en mi realidad, que yo no lo estaba viendo, ¿no? Y Dios me dijo, entra en su realidad. Y en ese momento le dije, papá, necesitamos que entregues tu vida a Cristo. Y yo no sabía ni siquiera hacer la oración, me puse a buscarla ahí. Y ya me dice, papá, sí. Y hicimos la oración, y entonces le dije a él, papá, le vas a decir a las arañas que se vayan. Y entonces él les dijo, arañas, váyanse, yo soy de Cristo. Y se fueron las arañas. Y luego la señora parada que estaba ahí, y es que ya viene por mí, y bajaba el pie. Le dije, no, no lo vas a bajar. Pregúntale a la señora que de parte de quién viene, si viene de parte de Dios. Y la señora seguro que le dijo, porque él dice, no, no viene de Dios. Le dije, pues no te vas a ir. Y le dijo él, vete, soy de Cristo. Y se fue. Y así estuvimos batallando un rato, ¿no? Con personas que se le aparecían y él decía, soy de Cristo, y se iba. Pero de repente pareciera que todo estaba normal ya, cuando hace su cabeza hacia atrás y empieza a gritar y dice, mucha gente, mucha. Y yo, mucha gente, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que Dios me dijo, órale. Y entonces me paré sobre de él y empecé a orar en lenguas. Y mi papá decía, váyase, soy de Cristo, y yo orando en lenguas, y yo orando en lenguas. Estuvimos ahí yo no sé cuánto tiempo, hasta que él bajó sus manos y dijo, ya se fueron, ¿no? Tengo sed. Y entonces ya se tomó 2 vasos de agua, yo también, tengo hambre, le di una crema de cacahuate. Y después voltea, después de como 5 minutitos, y me dice, hija, las arañas. Yo, ¿otra vez? No, otra vez no. ¿Cómo que otra vez las arañas? No, yo que empezar. Señor. Y entonces me dice Dios, prende la luz. Y yo, entonces voy y prendo la luz. Y me dice, no, su luz. Digo, papá, ¿ahí dónde estás? ¿Hay luz? Y me dice, sí, lejos. Y yo, ya lo hicimos, pues ve lejos, ve lejos. Yo voy contigo, papá, yo voy contigo. Y entonces él me decía, no me sueltes. Y yo, no te suelto, ve a la luz, ve a la luz, ve a la luz. Y empecé a orar en lenguas otra vez. Y cuando eso fue muy impresionante, porque cuando él encuentra la luz, pues él dice, lo primero que me dice es, Jesucristo, su mano. Y alza las 2 manos así, y su mirada se pierde completamente. Y yo, wow, saqué el celular y eso sí lo grabé, la verdad. Lo grabé, y en eso entra mi mamá al cuarto, y dice, ¿por qué no se han dormido? Y yo, ay, madre. Dije, despídete de él, ya se va, ya encontró a Jesús. ¿Qué? No, le baja las manos y le empieza a decir, yo te amo con todo mi corazón, no te vayas, yo te voy a cuidar, Y yo, Y entonces entendí de Dios, ya, hasta aquí. Y yo, bueno, está bien. Ya me salí, lo cerré ya los ojos.
Y yo dije, bueno, en cualquier momento mi papá ya va a morir. Y estaba dormida y escuchaba sus ronquidos. Y dije, a ver, desperté como, no sé, dormí 2 horas, cuando desperté, mi papá, tengo hambre. Yo, ¿qué? Duró 2 años más. Claro, ya no caminó, ya no, ya no se levantó de la cama, o sea, tenemos que cambiar el pañal, o sea, fue como 2 años postrado, pero mi papá tuvo un cambio, una actitud diferente. Él empezó a tener como un lazo de perdón con cada uno de sus hijos, con los 10, perdón, con mi mamá, o sea, empezó a tratarla diferente como nunca la había tratado. Me acuerdo que era impresionante porque a él le gustaba ver películas de balazos y de las cabareteras de aquellos tiempos, ¿verdad? De las mexicanas, y entonces se las ponías y decía, no, quítala. ¿Ya no quieres ver eso, papá? No. Ah, bueno, entonces te pongo música. Sí, música. Y era como, wow, o sea, fueron 2 años donde él pudo tener esta... y fue muy impresionante porque el domingo que vino, yo no sabía realmente lo que había pasado, entonces yo me acerqué al pastor de la iglesia y le dije, oiga, pasó esto el domingo, y él, wow, no, es que chido, Dios obra, y yo, bueno, no sabía. Y cuando llego el domingo a visitar a mi papá, me dice, hija, estuve 3 días en la cárcel. Y yo, 3 días en la cárcel? No, papá, sí, tú estabas ahí, me sacaste. Y yo, wow, qué chido, papá, qué bueno. Y a mí lo más impresionante que se me hacía era que mi papá le llevaban al sacerdote que le diera la comunión y lo confesara todos los viernes. Y entonces yo no entendía cómo si cuando el sacerdote dice tus pecados te son perdonados, y él iba cada viernes porque estaba en casa. Y hasta que no encontró a Cristo en su corazón, porque pudo librar todo, ¿no? O sea, por la gracia. Porque siento que a veces creemos, y porque me uno a eso, que alguien más, yo le tengo que contar a alguien mi pecado para que pueda yo sentirme que ya me alivié y que me perdonó. Pero yo he entendido de Jesús que es la gracia. ¿Verdad? Y también he entendido, el otro día me decía como que cada vez que yo peco, Él se contrista como cuando yo con mis hijos. Yo, ¿cómo? Sí, o sea, cuando tú estás esperando, le dijiste a Mariana, ayúdame a barrer y a trapear. Y cuando llegas y no barre y no trapea. Te contristas, pero no por eso vas a dejar de amarla. Y yo, ¡ay, qué hermosa eres! Sí, entonces, ese es como mi testimonio. Yo les comparto esto de mi corazón, lo que he vivido, lo que Dios ha hecho en mí, lo que ha hecho en las personas a mi alrededor. Trato, yo todo el tiempo en mi trabajo, yo soy transparente con mis compañeras en el trabajo, les hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida todo el tiempo. Y a la persona que conozco y se acerca a mi vida o se cruza, a ver, siempre es primero Dios. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestra